Me complace mucho tenerlos a todos aquí reunidos hoy para darle la bienvenida al doctor Juan Camilo Niño, quien ha hecho más que méritos para que lo postulemos como académico correspondiente. Sigamos entonces con su posesión. Quinto, acto de posesión del doctor Juan Camilo Niño Vargas como académico correspondiente. Esta es la presentación del recipiendario. Juan Camilo Niño Vargas es profesor asistente del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Se graduó como antropólogo de esa misma universidad en 2003, con la distinción grado con honores y con opciones académicas en historia, filosofía y estudios asiáticos. Su formación académica en antropología prosiguió con la elaboración de una tesis de maestría en la misma institución, laureada en 2005 por decisión unánime del jurado, y una tesis doctoral en etnología y antropología social en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, bajo la dirección del prestigioso antropólogo Philippe Dicola. Durante las últimas 2 décadas, su carrera investigativa ha estado consagrada a la historia, la lingüística y la etnografía de los pueblos indígenas del norte de Colombia y los pueblos chipchas del área istmo-colombiana, de varios años de trabajo de campo etnográfico entre el pueblo de las llanuras centrales de los departamentos de Magdalena y Cesar. Sobre estas materias ha publicado obras significativas, entre las que se destacan los libros Cosmología e Interpretación Onírica entre los Ete, Diccionario de la Lengua Ete, publicado en 2018, e Indios y Viajeros, los viajes de Joseph de Bretes y George Sagler por Colombia, publicado en 2017, además de varios artículos, capítulos y reseñas en revistas nacionales y extranjeras, 3 de ellos en el Boletín de Historia y Antigüedades. Ha sido becario de la Universidad de los Andes, el Laboratorio de Antropología Social de París, el Centro de Estudios para Francia, y sus trabajos lingüísticos fueron recientemente premiados por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia. Además de profesor de la Universidad de los Andes, actualmente es miembro de la Sociedad de Americanistas de París, el Grupo de Investigación del Área Istmo-Colombiana de la Universidad de Marburgo, el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y la Fundación Anne Osborne. A continuación, toma el juramento. Doctor Juan Camilo. Doctor Juan Camilo Niño Vargas, ¿jura usted por la academia y por la patria cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hicierais, que la academia y la patria os lo premien, y si no, que ellas os lo demanden. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema La estirpe agricultora, historia cultural y etnología comparada de los pueblos chipchas. Tiene la palabra doctor Juan Camilo Niño Vargas. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Señor presidente, doctor Rodolfo Segovia Sala, señor vicepresidente Santiago Luque Torres, señor secretario Roger Pita Pico, miembros de la mesa directiva, distinguidos académicos honorarios, numerarios y correspondientes, respetados maestros Jorge Morales, Roberto Pineda y Roberto Lleras, apreciados amigos, colegas, señores y señoras, es para mí un gran honor haber sido nominado como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y a encontrarme hoy frente a ustedes para presentarles esta lectura sobre mis investigaciones de la última década. El título de ella es La estirpe agricultora, historia cultural y etnología comparada de los pueblos chipchas. Una nueva imagen del mundo amerindio ha surgido de los avances cometidos por la historia y la antropología durante las últimas décadas. Muchas poblaciones, otrora concebidas como presas de condicionamientos medioambientales y representantes de estadios bajos de la evolución cultural,
hoy se consideran protagonistas de procesos de honda profundidad temporal y detentoras de complejos modos de pensamiento y acción. La colaboración de la lingüística, la arqueología, la etnografía y la historia han permitido sentar las bases de una historia cultural y una etnología comparada de grandes conjuntos étnicos amerindios. La región istmo-colombiana, esa enorme área entre Mesoamérica, los Andes y la Amazonía, ocupa un lugar singular dentro de este cuadro. Durante mucho tiempo, la región fue concebida como un área intermedia, encajonada entre dos Américas nucleares, una suerte de zona de transición entre centros civilizatorios presuntamente más estables. Las poblaciones nativas, la mayoría de ellas hablantes de lenguas chibchas, fueron tratadas de manera atomista, como una serie de grupos débilmente relacionados entre sí, situados geográfica y culturalmente en la periferia de esas grandes civilizaciones y áreas culturales. Un marco interpretativo tan estrecho ha empezado a desmoronarse desde hace unas cortas décadas. De un lado, la idea de la independencia de la región istmo-colombiana ha sido abrazada por lingüistas, arqueólogos y antropólogos. De otro lado, la unidad de los pueblos chibchas ha sido progresivamente confirmada en el campo de la lingüística y la genética. Aquí me gustaría llamar la atención sobre este antiguo concepto del área colombiana de mediados del siglo XX, donde la vemos fraccionada, digamos, en diversas zonas, una Baja Centroamérica, unas Antillas, el norte de Colombia y estas especies de archipiélagos en el territorio actual colombiano que se consideraban subandinos. La idea que hoy tenemos es muy diferente, la cual exploraré aquí, y es esta, es la de una región independiente y estable. Aquí a su izquierda ven, digamos, una distribución de lo que se llama el estilo internacional en orfebrería, que justamente coincide, y eso lo pueden ver en el mapa de la derecha, con los grupos chibchas actuales, de lenguas chibchas. La idea que ahora presento espera contribuir a este debate. Mis esfuerzos se dirigen a esclarecer la unidad de los chibchas más allá de las lenguas, los genes y la arqueología. Una tesis esgrimida por Gerardo Raigel Dolmatov hace cerca de medio siglo me sirve de inspiración. Según el gran antropólogo, las antiguas sociedades del norte de Colombia tenían una base agrícola. El desarrollo de su vida política y ritual dependía de un modo de producción orientado a la producción de excedentes. Liberado de las conjeturas evolucionistas y ecológicas de su época, reformulado a la luz de la etnografía contemporánea, el planteamiento raigeliano invita a atender la centralidad de los saberes agrícolas en la vida material y simbólica chibcha. El modo de vida agricultor se revela como una vocación distintiva de la estirpe, irreductible a una simple actividad de subsistencia o un mecanismo de escalamiento político. Más bien se trataría de una vocación posiblemente compartida por otros grupos de esta misma área, pero indudablemente diferente a la que dirigen la vida de otras poblaciones en el Amazonas, en Mesoamérica y en los Andes. El término chibcha proviene del idioma muisca, hablado por los antiguos habitantes de los Andes orientales colombianos, en lo que hoy es el altiplano cundiboyacense. Si bien fue utilizado por mucho tiempo para referirse exclusivamente a esta población, en su acepción actual este término chibcha abarca un conjunto mucho más amplio de pueblos hablantes de lenguas emparentadas, dentro de las cuales la muisca es una más. Los chibchas así definidos son comparables a otros conjuntos de pueblos amerindios como los nahua y los maya, los arawak, los caribe o los pano. Aquí en el mapa pues justamente figuran esos grupos que conforman esa gran familia chibcha. En letra gruesa encuentran las lenguas que aún se hablan, en letra delgada las lenguas que se han extinguido, muchas de ellas en el siglo XX. El conjunto chibcha es el más representativo del área etnocolombiana. Los pueblos hablantes de estas lenguas suman una cantidad mayor, cuentan con una población superior y se encuentran más ampliamente distribuidos que cualquier otro conjunto lingüístico o cultural de la región. Aquellos que lograron sobrevivir a los regímenes coloniales europeos
y a la posterior expansión de los estados latinoamericanos, hoy se encuentran en lugares relativamente aislados, desde el nororiente hondureño, como lo pueden ver en la figura, los Pech, hasta los Andes orientales colombianos, ¿no? Los Uwa en la cordillera del Cocuy. Las personas que se consideran a sí mismas miembros de un pueblo chipcha hoy alcanzan más o menos 500.000 de personas, y aquellas que hablan una lengua de la estirpe fluctúan entre 250.000 y 300.000. Aquí unas pequeñas imágenes para darnos una idea de esa familia y de la diversidad. Aquí vemos el antiguo Rey Bibri, en Costa Rica, en la Sierra de Talamanca. Aquí una foto mucho más actual de los vecinos de los Bibri, los Cabecar, también de la Sierra de Talamanca, en Costa Rica. Aquí una fotografía de los Boruca, también de Costa Rica. Hoy en día, lastimosamente, la lengua Boruca falleció hace muy poco. Los hablantes que aún comprenden palabras se cuentan con los dedos de una mano. Aquí los Kuna, uno de los grupos más fuertes en la actualidad, que habitan en el archipiélago de San Blas y en el territorio colombiano, en el Darién. Estas son fotos del archipiélago de San Blas. Aquí, pues, los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Cogi, los Igua, los Ica, los Cancuamo, todos hablantes de lenguas chipchas. Aquí los Ete de las llanuras del Magdalena, es un pueblo de lengua chipcha también, un pueblo por lo demás al cual yo le he consagrado una cantidad de investigaciones, de escritos. La mayoría de mi carrera está relacionada con este pueblo. Aquí los Barí de la serranía del Perijá, que otrora se consideraron caribes, pero hoy sabemos que son hablantes de lenguas chipchas. Y finalmente, otra vez volvamos a este mapa que nos muestra esa diversidad. Aquí estas fotografías simplemente tienen el objetivo de mostrar, primero, la diversidad de los territorios, mar, montañas, llanuras, y de los pueblos en sí mismos. El reconocimiento de la unidad de los pueblos chipchas ha ocurrido paulatinamente desde finales del siglo XIX. La lingüística jugó un rol pionero al comprobar metódicamente la existencia de lazos genealógicos, primero entre las lenguas centroamericanas y luego entre las lenguas colombianas y finalmente entre uno y otro grupo de lenguas. Las recientes investigaciones en genética apuntan en la misma dirección al señalar que los hablantes de estas lenguas se distinguen por una homogeneidad significativa desde el punto de vista biológico. Todos estos hechos encajan dentro del cuadro de la región istmo-colombiana bosquejeado por la arqueología, dentro del cual se destacan procesos endógenos de larga duración, formaciones sociales estables, tradiciones cerámicas y metalúrgicas indicativas de una visión del mundo. Habiendo sido confirmada por la lingüística y la genética, siendo consistente con los hallazgos de la arqueología, la unidad de los chipchas debería ser objeto ahora de la atención de la historia y la etnología. Los diversos modos de vida llevados a cabo por estos pueblos de la estirpe en territorios aislados, entornos contrastantes, no nos deberían desalentar en la búsqueda de patrones de pensamiento y acción propios. El modo de vida agrícola, y aquí he entendido lo agrícola como algo muy amplio, que señaló Raigel Dolmatov tempranamente, es una prometedora vía que ampliaremos a continuación. Aquí quiero simplemente ilustrar sobre esa profunda vocación agrícola de los pueblos chipchas en este pequeño parte de mi lectura. La vocación agrícola de los chipchas se hunde profundamente en el tiempo. Si bien la localización de la tierra natal de estos pueblos es objeto de un gran debate, los especialistas coinciden en señalar a Centroamérica como su centro de dispersión. La diáspora debió suceder hace no menos de 3.000 años, al mismo tiempo que el área etnocolombiana se convertía en un importante centro de domesticación de plantas. La concurrencia de la migración chipcha y la consolidación del modo de vida del agricultor no son fortuitas. Toda la evidencia está sugiriendo que los ancestros de estos pueblos ya conocían la agricultura antes de haberse fragmentado y dispersado por toda la región. Los conceptos para sembrar, para campos de cultivo, no les eran ajenos, y de hecho todas las lenguas chipchas actuales hoy los comparten. También
tienen la lengua, el proto-chipcha, la lengua antigua, tenía términos para cultígenos como el maíz, la yuca, la uyama, la batata, el ñame, el tabaco, lo que nos indica que estos chipchas hace más de 3.000 años que ocurrió esta fragmentación, ya estaban sembrando estos diferentes cultígenos. La arqueología y la historia nos ilustran sobre sus grandes progresos en el campo de la agricultura, dentro de los cuales está la intrincada red de terrazas de cultivos que alguna vez cubrió la Sierra Nevada de Santa Marta, o bien el eficiente sistema de camellones mantenido por los muiscas en el altiplano cundiboyacense. La presunta vocación de los antiguos chipchas define inequívocamente a sus descendientes. Los actuales pueblos de la estirpe se conciben a sí mismos como cultivadores y sacan de la tierra el grueso de su sustento. La colonización de la región los llevó a adaptarse a entornos muy diferentes, sin que ello haya llevado a una reorientación radical de su modo de vida agricultor. Los retos impuestos por diversos relieves y climas, al igual que las ventajas supuestas por suelos ricos y profundos, desembocaron en el dominio de técnicas de incineración, de putrefacción, de irrigación, la producción mixta de semillas y raíces, y entre otros avances, la explotación de campos de diverso tamaño y longevidad. Una agricultura como esta es muy diferente a la practicada en las tierras bajas, en la Amazonía, donde predominan los ambientes húmedos y los suelos delgados, donde se privilegia la producción de tubérculos y donde la vida de los campos es muy corta. Los Bari, los Ete y los Kuna practican hoy en día una agricultura itinerante en entornos tan distintos como la serranía del Perijá, las llanuras del Caribe colombiano y las selvas húmedas del Darién. Los Bibri y los Cabécar de la cordillera de Talamanca, al igual que los Engabe y los Bugle del Chiriquí, cultivan exitosamente la tierra en las contrastantes vertientes caribe y pacífica de su territorio. La primera con un ciclo de lluvias muy intenso y la segunda sometida a estaciones secas y húmedas regulares. Los Ica, los Kogi, los Uwa llevan una vida seminómada en las más altas montañas colombianas, abriendo campos a distintas alturas y explotándolos simultáneamente. El repertorio de plantas domésticas que conocen comprende entre 30 y 50 especies, todo esto sin contar las diferentes variedades. Los principales cultígenos son el maíz, la yuca y uno reciente, el plátano. En cuanto al maíz, prácticamente todos los grupos lo conocen, si no fuera por su ausencia entre los Bari, en la Sierra del Perijá. Aquí en la fotografía podemos ver un cultivo típico de quema practicado por los Ete, que es una de las tantas técnicas que han desarrollado estos grupos, que desarrollaron estos grupos. Lo dicho sobre los constreñimientos geográficos también vale para las vicisitudes de la historia. Un volumen no alcanzaría a ilustrar las difíciles situaciones que la vocación agricultora chipcha ha logrado superar durante los últimos siglos, muchas de ellas impuestas por potencias coloniales y estados nacionales. Al respecto, recordemos la resiliencia de la agricultura Ete frente a las campañas coloniales de tierra arrasada y la violenta presión actual por parte de sectores ganaderos colombianos. La diáspora protagonizada por los Kuna, desde el Darién, en el continente, hasta las islas de San Blas, es otra excelente ilustración, pues supone cambios residenciales significativos del continente a islas, sin que esto implique que estos grupos, los Kuna, sigan abriendo cultivos en el continente. Todos los días se trasladan a cuidar sus cultivos desde las islas hasta la tierra firme. Habiendo expuesto esa larga vocación, me gustaría explicar cómo la agricultura es una forma de vida. El correlato social de esa vocación agricultora es un colectivo ordenado en torno a los campos. Los patrones demográficos, residenciales y sociales chipchas confluyen en la agricultura para convertirla en un verdadero ars vivendi. El tejido social se compone de unidades familiares de discreto tamaño, todas dedicadas al cuidado y disfrute de cultivos propios, distribuidas de manera uniforme sobre el territorio y reunidas en grupos supralocales que rara vez coartan su autonomía productiva. Las diversas formas de las cuales el ensamblaje social esbozado se concretiza puede ilustrarse refiriendo a algunos casos. Por ejemplo, bajo el techo de los grandes bohíos Bari se reúnen familias semisedentarias
unidas por lazo de parentesco activados según los cambios de residencia y dedicados al cuidado de cultivos propios abiertos en un área vecina. La fotografía que ven, sobre la cual volveremos más tarde, ilustra eso, ¿no? Esto es una bohío bari. Vemos los cultivos que rodean la casa. Estos cultivos son explotados independientemente por cada familia, que además tiene otros cultivos en otros bohíos en otras partes del territorio. Sigamos con otro ejemplo. Los pueblos Kogi e Iku se componen de pequeñas unidades domésticas, dueñas de casas y campos situados a diferentes alturas de un valle y presididas de un sacerdote, un mama, quien periódicamente las llama a congregarse alrededor de un pueblo. Los Kuna del archipiélago de San Blas se apiñan en comunidades localizadas en islas, encabezadas por cacicles que llaman saglas, y compuestas por familias uterinas, dueñas de tierra en el continente, que explotan con completa independencia. El fuerte acoplamiento entre agricultura y sociedad es notable en la división laboral. Los colectivos chibchas impulsan al conjunto entero de sus integrantes a trabajar en los cultivos, lo que hace inoperante cualquier tipo de separación política, económica o sexual de la población en sectores productivos o improductivos, a diferencia de lo que sucede en otras regiones. Pueblos como los Bari, los Bibri y los Uwa les asignan tareas complementarias a hombres y mujeres durante la faena agrícola. Otros, como los Kogi y los Ngabe, les demandan a ambos sexos desarrollar las mismas labores, salvo en lo concerniente a ciertas plantas sexuadas. Finalmente, otros más, como los Sete o los Rama, optan por encargarles a los hombres un tipo de cultivo y a las mujeres otro muy distinto. Me parece muy interesante esta tabla, por ejemplo. Si ustedes se fijan, al final están 4 grupos amazónicos, donde vemos que predominan las labores femeninas en los campos. La agricultura es un asunto femenino en tierras bajas, algo que contrasta completamente entre los chibchas, donde, cosa impensable en la Amazonía, las labores agrícolas se reparten o bien entre hombres o mujeres, o hay veces son exclusivas de los hombres, como se puede ver en esta pequeña tabla. Lo que acabamos de decir de la división laboral también puede decirse de la vida religiosa y ritual. A juicio de muchos chibchas, la faena agrícola es fundamental para el correcto funcionamiento del universo. Los mejores ejemplos provienen de los pueblos situados al oriente del río Magdalena, pero de ninguna manera se limitan a ellos. Los Sete consideran que la vitalidad del mundo depende de la colaboración de dioses, de las lluvias y personas en los cultivos, y en conformidad hacen unos rituales donde se reparte la cosecha entre dioses y humanos. Los ciclos rituales de danzas y cantos de los Kogi y los Ika en la Sierra Nevada de Santa Marta entrelazan el ciclo solar y el ciclo agrícola al fin de garantizar el desarrollo de los cultivos y a la vez asegurar una reproducción de plantas y animales silvestres que se piensan en términos agrícolas. Los Uwa siembran maíz a diferentes alturas de la sierra y lo recogen en fechas exactas para celebrar ritos dirigidos a mantener la fertilidad del universo. Habiendo expuesto esta vocación agrícola y esta forma en que la agricultura se convierte en un arte de vida, vayamos al terreno de la cosmogonía. Las cosmogonías chibchas, y es mi tesis, son profundamente agrícolas. El modo de vida de hombres y mujeres reaparece magnificado en los mitos sobre el origen del mundo y la humanidad. El universo es el resultado de actos creativos y procesos transformativos cometidos por deidades partícipes de la condición de persona. Si bien muchos de estos demiurgos se desenvuelven como arquitectos, también se caracterizan por un marcado gusto por la agricultura. Los dioses levantan el mundo, lo crean como si se tratara de una casa y luego lo siembran y lo cosechan como si se tratara de un cultivo. Los protagonistas de estos procesos primigenios suelen ser dioses varones de segunda generación. A este conjunto pertenecen Sibo, constructor de la cordillera de Talamanca y cultivador de las selvas de los Bibri y los Cabécara. La misma figura se descubre en los 4 padres de los Kogi y el dios Sira de los Uwa, quienes primero edificaron la Sierra Nevada y la Sierra del Cocuy a manera de casa y luego procedieron a sembrarla de vegetación. Una inclinación a agricultura más marcada expresa, distingue a dioses como Yao y Sabaseba, a quienes se les atribuye haber limpiado y cultivado la tierra a imagen y semejanza de los Ete y los Bari
en sus campos de cultivo. El papel que desempeñan los dioses civilizadores va mucho más allá de modelar la tierra a manera de casa o cultivo. Muy a menudo también les corresponde desencadenar la aparición de humanos. A partir de este punto, su faceta agricultora opaca a la constructora. Las divinidades chibchan siembran personas en la tierra, los traen desde dominios florales o los liberan del interior de árboles y frutos. Los Sete, por ejemplo, dicen que vivían en un cielo selvático antes de haber sido arrojados a la tierra en forma de granos de maíz por el dios Yao. Los Engabi identifican a sus ancestros con frutos y afirman que emergieron de la tierra en forma de plantas. Los pueblos de Talamanca descienden del maíz conservado por el dios Sibo, mientras que los de la Sierra Nevada aseguran haber salido del interior de una ceiba emplazada por la Madre Universal. Los Bari surgen de piñas cortadas por el dios Sabaseba. La extendida creencia según la cual los dioses conciben a los humanos como semillas confirma la naturaleza cultivada de la humanidad. La identidad botánica de esos gérmenes humanos varía en función de las preferencias de cada pueblo, pero casi siempre se trata de especies cultivadas. Las comparaciones entre personas y granos de maíz y cacao son muy comunes en Centroamérica. A medida que avanzamos a Sudamérica, la importancia del maíz aumenta, la del cacao prácticamente desaparece. Hay otras especies con las cuales se hacen comparaciones, las piñas entre los bari, las guanábanas entre los engabe, los totumos entre los uwa, todas especies domésticas. Aquí esta imagen que he escogido para ilustrar ese tema es una ilustración hecha por una bari, donde nos muestra a ese dios Sabaseba cortando un árbol para crear al mundo, un acto típico de la agricultura itinerante, y luego nos muestra, lo pueden ver en la esquina izquierda inferior, nos muestra la piña de la cual surgieron los primeros humanos, los primeros bari. Analicemos ya no solamente lo que dicen los mitos, sino la forma en que se concibe el mundo diariamente. Las acciones cometidas por los dioses en tiempos primeros distan de ser un asunto restringido a los mitos. La naturaleza cultivada del mundo forma parte de la realidad cotidiana. Los chibchas conciben a las selvas, a las montañas y a los mares como dominios cultos, idénticos a sus casas o a sus cultivos. La oposición absoluta entre naturaleza y cultura familiar a Occidente acá no tiene cabida. Aunque la literatura de viajes, las ciencias naturales y los discursos oficiales suelen ensalzar la naturaleza pristina y exuberante de los territorios habitados por estos pueblos, la etnografía señala sin titubeos que sus verdaderos habitantes los observan como dominios completamente civilizados. Los pueblos de la Sierra Nevada creen que los cerros son templos, las lagunas son mansiones y los valles son plazas de una ciudad construida por espíritus. Las selvas del Darién, aseguran los Kuna, están repletas de casas fortificadas, ricamente amobladas y ocupadas por espíritus dedicados al cuidado de plantas y animales, lo que los especialistas llaman los Kalu. Las montañas de la serranía del Perijá están pobladas por seres quienes, a semejanza de los Bari, moran en casas, abren campos y cultivan plantas. Una serie de excelentes etnografías nos permiten ahondar en la constitución interna de esos universos cultos. Los Bibri y los Cabécar aseguran que la cordillera de Talamanca es una gran casa construida por Sibo. Dos grandes dominios se distinguen dentro de esa gran casa. Los primeros les pertenecen a los humanos y están señalados por las verdaderas casas y cultivos de los humanos. Los segundos están a cargo de una deidad que llaman Dualok y se reconocen por estar cubiertos de selva. La oposición entre estos dos dominios, los de los humanos y los de Dualok, remiten exclusivamente a la identidad humana o divina de estos personajes. De ninguna manera están relacionados con una supuesta naturaleza culta o inculta. Al igual que los mortales, Dualok es un cultivador y se comporta como tal en sus dominios. Esas selvas que ven los Bibri y los Cabécar en Talamanca son campos cultivados por Dualok y los animales son los frutos que cosechan. Aquí en la imagen vemos una casa tradicional Bibri, como las construían a principios del siglo XX,
y cómo esa casa también es el mundo queda dentro de una casa, es un espacio civilizado, no hay una naturaleza, digamos, opuesta a los humanos. Aquí en las siguientes imágenes, tomo esto de la tesis doctoral de Marcos Guevara, nos muestra cómo los Biuri y los Cabécar creen que los animales que habitan en la selva, como los que ven listados en la primera columna, agutí, la ardilla, el caimán, el coatí, en verdad son frutos sembrados por esa deidad que llaman Dualoc. O sea, cuando Dualoc siembra una yuca, un maíz, los Biuri lo ven como en forma de agutí o de caimán o de coatí, etc. La lista de correspondencias es muy extensa. Una realidad diferente se vislumbra entre los Ete. El padre Yau, el gran padre de los Ete, sembró la enorme selva que otrora cubrió a las llanuras del Magdalena y dispuso que los parches de bosque que hoy le sobreviven fueran la morada de deidades menores. A pesar de serles ajenos, los Ete aseguran que estos parajes boscosos rebosan de humanidad. Las divinidades silvícolas no son parte del colectivo humano, pero sí disfrutan de la condición de persona y llevan un modo de vida agricultor. Los bosques de ceibas, palmas y guaduas son los campos de maíz, plátano y caña de esos espíritus. Los animales silvestres que habitan en estos bosques son las mazorcas, yucas y batatas que esos espíritus cultivan. Aquí la imagen me gusta mucho porque nos muestra esa similitud que ven los Ete entre sus cultivos y la selva. Si ustedes ven, el cultivo está estratificado o tiene una estructura, ¿cierto? Aquí podemos ver maíz en un principio, después podemos ver yuca en el otro, después las más plantas de patilla y sandía, y vemos que esa estratificación se replica en la selva, o inversamente. Ellos dicen, mire, los dioses están sembrando la selva como nosotros sembramos nuestros cultivos. El mismo paisaje humanizado se constata en la sierra del Cocuy. Los Uwa creen que el universo es un conjunto de casas habitadas por seres agricultores. El gran dios Sira levantó una de las más grandes y sembró dentro de ella a los humanos en forma de calabazos. Las divinidades de menor rango proceden del mismo modo en sus respectivas moradas. Allí se entregan a sembrar plantas y frutos que lucen como animales y peces ante las miradas de los humanos ordinarios. Las historias, los mitos que narran el encuentro entre estos personajes y los cazadores humanos enfatizan su laboriosidad y generosidad. Patentes ambas en el acto de regalarles alimentos cultivados a los cazadores humanos, que cuando una vez llegan a la casa, estas personas se convierten estos alimentos cultivados en presas de caza. La exposición de otros casos conduciría a la misma conclusión. Desde la cordillera de Talamanca hasta los Andes colombianos, predominan concepciones cultas del universo. Los materiales bíblica de Cariete que acabamos de presentar son preciosos por destacar el importante papel que cumplen en ellos los saberes y prácticas agrícolas. El mundo se concibe como un gran campo de cultivo. Los dioses y los mortales se desempeñan como cultivadores en la tierra y en la selva. Las entidades no humanas, es decir, los animales, se piensan como si fueran vegetales cultivados. Continuemos este desarrollo, esta argumentación, viendo la relación entre la humanidad y las plantas. Al igual que el mundo, la humanidad se concibe y experimenta como una condición vegetal y cultivada entre los chipchas. El dominio de las plantas y las labores agrícolas parecen haberle servido a estos pueblos para reflexionar sobre su propia constitución. Las personas poseerían cuerpos, atravesarían por ciclos semejantes a los característicos de árboles, plantas y hierbas. Las plantas, consonantemente, tendrían almas semejantes a las humanas y podrían establecer relaciones personales con los humanos. Aquí la figura trata de ilustrar eso. Estos son unas estatuillas rituales, la primera de los Cuna, la segunda de los Ete, que están en las casas humanas, pero se consideran de alguna manera embajadores del bosque. Y son personas con las que los Cuna y los Ete tienen relaciones diarias, les hablan, los alimentan, les sobran, etc. Hay una relación de alianza, de similitud, que hace posible este tipo de relaciones entre humanos y plantas. Continuemos con esa humanidad, esa vegetalidad de los humanos. Los Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta ofrecen una ilustración muy buena. El nombre que les sirve de etnónimo, Ikum,
traduce literalmente maíz palo, y ellos mismos gustan llamarse maíz de la tierra. En la misma vena se observan y describen a sí mismos como mazorcas. Sus huesos serían tuzas, su carne serían granos, sus vestidos serían hojas. La literatura etnográfica talamanqueña señala el asunto de manera más explícita. El nacimiento y el crecimiento humano se identifica con la vida vegetal. A juicio de los Bíbor y los Cabecar de Talamanca, las personas llegan al mundo como semillas, maduran como arbustos de cacao y llegan a viejas como árboles muertos listos para ser tarados. Acorde con estas ideas, la figura de la madre y el sepulturero, que son muy importantes, se complementan y se oponen. A las madres se les compara con plantas que dispersan los retoños sobre el territorio de su clan. A los sepultureros se les exige ser diestros con el hacha y la tala, y se les encomienda cuidar el cadáver a fin de convertirlo en nuevas simientes. Otro ejemplo, una gran parte de la vida ritual en Ngave se centra en la misma imbricación entre humanos y plantas. El importante ciclo ritual K, celebrado por este pueblo, recibe su nombre de una hierba silvestre admirada por su vitalidad. Las ceremonias comprenden el reconocimiento de los neonatos y la iniciación de las jóvenes púberes. Durante este ciclo, las placentas de los niños se entierran junto a semillas de palmas con el fin de ligar el crecimiento de los primeros a la maduración de las segundas. Las púberes pasan por ritos durante los cuales se asocian a formas vegetales. Primero a la selva, cuando entran en la adolescencia, y luego cuando ya quedan embarazadas con árboles fértiles de cacao. Las ilustraciones podrían proseguir. Los Kogi comparan a los niños con maíz, coordinan los nacimientos con cosechas y animan los partos con canciones sobre la caída de granos a la tierra. Los cantos mágicos cuna confunden mediante sofisticadas metáforas a parturientas con árboles, a fetos con frutas y a neonatos con cacao. Los setes se valen de la maduración del maíz para hablar del desarrollo humano, desde el paso de la niñez a la adultez hasta la sucesión de unas primeras humanidades hasta la próxima venida de nuevas humanidades a la Tierra. Una última sección para terminar esta exposición, donde pasamos de la relación entre plantas y humanos a la relación de sociedad y flora. El halo vegetal que rodea a los humanos también se cierne sobre los colectivos en cuyo seno estos se reúnen. Los chibchas se han servido del dominio de las plantas para reflexionar sobre el orden real ideal de la sociedad. Muchos de los razonamientos relativos al crecimiento demográfico, el ordenamiento espacial y la organización social se inspiran en el reino de la flora y expresan en el lenguaje de la botánica y la agricultura. La vegetalización afecta de manera directa las principales unidades sociales. La vivienda comunal Bari, que es la que pueden ver en la diapositiva, se compara con una piña. La asimilación con la fruta tiene una doble función. Primeramente, expresa la relación de consustancialidad que guarda la vivienda con sus habitantes. Acordémonos que los Bari sostienen provenir de piñas cortadas por un dios. Por otro lado, la imagen de la fruta cortada transversalmente provee a los Bari de un modelo para fijar las divisiones concéntricas y radiales del espacio interior en las cuales se distribuyen parientes consanguíneos y afines, así como para organizar los huertos y las zonas de caza que se explayan alrededor de la vivienda. Aquí la fotografía es muy diciente en la imagen, pues básicamente esa casa está en el centro de una gran piña. Los diferentes segmentos de la piña son los cultivos de los conservados por los habitantes de esa casa. El interior de esa casa también está dividido como una piña, lo pueden ver en la imagen inferior derecha, donde vemos la distribución de las hamacas y en líneas puntadas la distribución de las diferentes familias, ¿no? Entonces, digamos que ese modelo vegetal se proyecta primero en la casa, después en los cultivos y más allá en la selva. Aquí no se ve, la fotografía no lo puede mostrar, pero las zonas de cacería de cada grupo también son cortes radiales. La planta de la cual se nutre la reflexión de los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta es la auyama. La auyama le sirve a los Kogi para pronunciarse sobre el ser y el deber ser de su organización social segmentaria.
En lo que respecta al ser, la planta los provee de un modelo heurístico del cosmos y la sociedad. El tallo de la auyama se asimila a la madre universal, esa gran diosa, sus ramas a las tribus serranas y su desarrollo bifurcado a la expansión territorial y fisión social de los diferentes grupos de esta región. En lo que concierne al deber ser, la planta ilustra un comportamiento ideal que deberían seguir los humanos. Su tendencia a crecer, ramificar y fructificar de manera regular y predecible es digno de ser emulado por las personas normales a fin de no propagarse y multiplicarse descontroladamente. Aquí en la diapositiva tomo unos bosquejos del profesor Raigel Dolmatov, donde nos muestra dos modelos contrastantes entre los Kogi. Arriba ve la planta de la auyama, que es el ideal que deben seguir la sociedad Kogi, ir expandiéndose por la sierra de manera ordenada, y un modelo negativo considerado como nefasto por los Kogi, que es el de las hormigas, que crecen, digamos, de manera desordenada. Digamos, un modelo vegetal ideal contrapuesto a un modelo evitado de origen animal. Los Bibri y los Cabécar hablan de su sistema clánico también recurriendo al maíz. Según cuentan, los clanes surgieron de granos que el dios Sibo separó por colores dispuestos, después dispuso en parejas y acomodó dentro de esa gran casa que es el cosmos. Los grupos más prestigiosos, Bibri y Cabécar, aquellos que respetan todas las reglas matrimoniales, provienen de las semillas que quedaron, esas semillas de maíz que quedaron emparejadas en el centro de la casa. Mientras que los grupos ordinarios, para aquellos que no respetan estas reglas o para aquellos que tienen un casamiento mucho más laxo, ellos emergen de las semillas de maíz que quedaron mezcladas alrededor o en la periferia de la casa. La planta de maíz, la cual provienen todos esos granos, es la que determina el principio de descendencia matrilineal que hasta el día de hoy siguen los Bibri y los Cabécar. Si pasamos de estos modelos sociales a la esfera del poder, encontramos algo muy similar. A muchas figuras imbuidas de autoridad entre los chibchas les son atribuidos rasgos botánicos. Los Sete le reservan a sus ancestros el término de parentesco Kra y a sus autoridades el título honorífico Kranti. Ambos portadores de esa partícula Kra, Kranti, Kra, que evoca directamente los troncos arbóreos. Los Kuna refieren a sus jefes y a las raíces con el mismo nombre, saglas. Asimilan a los grandes dirigentes a árboles y describen la posición de los líderes respecto a la comunidad, comparándolos con un gran árbol erguido en medio de un jardín. La actitud de los Sete y los Kuna recuerdan a los Uwa, quienes hacen descender de árboles a sus clanes, identifican a sus especialistas religiosas, sus chamanes, los Warhaya, con el árbol sagrado Kara. Finalmente, para terminar, me gustaría recapitular lo que acabamos de decir y volverlo a parafrasear en una manera un poquito más comparativa, general. Entonces, digamos, una primera conclusión es que la agricultura está inextricablemente ligada a la historia de los chibchas. La vocación por esta actividad es tan antigua como la estirpe misma y, de hecho, parece haber jugado un papel clave durante su dispersión y diversificación por la región colombiana. Los saberes y prácticas agrícolas les permitieron a estos pueblos colonizar entornos geográficos diversos, enriqueciéndose y consolidándose en nuevos territorios. Recordemos que la hipótesis aceptada hasta hoy es que los chibchas se dispersan desde Centroamérica hasta Colombia. Hasta el día de hoy, asimismo, todos estos pueblos han logrado sobrevivir a las vicisitudes de una historia marcada por la violencia colonial y la expansión del capitalismo. La agricultura, digamos, pareciera ser centro de su etos social. Una segunda conclusión. El modo de vida agricultor, lejos de ser una simple actividad de subsistencia, como a veces la tomamos ingenuamente, es algo definitorio de la humanidad y la sociedad chibcha. La agricultura define la vida de hombres y mujeres de todos los rangos y edades, de la misma manera en que condiciona la configuración del tejido social. La articulación armónica entre actividad agrícola, forma de existencia y símbolo de entidad, así diferencia a estos pueblos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas, donde la guerra y el comercio fueron dominantes y a veces la labranza fue relegada a sectores subordinados.
Recordemos que entre los chipchas la agricultura no implica una división de la población entre sectores dominantes y dominados. Igualmente, ese modo de vida agricultor los distingue de los pueblos amazónicos, cuya fascinación por la cacería hizo de la horticultura un oficio de segunda clase predominantemente femenino. Una tercera conclusión. La centralidad de la agricultura en el plano material y social se traduce en una fuerte inflexión agrícola en los panteones y las mitologías chipchas. A los dioses se les tacha de cultivadores y se les atribuye haber sembrado la humanidad. Los chipchas así proponen una alternativa a las grandes teorías antropogénicas amerindias. Sus nociones sobre el origen cultivado de las personas difieren significativamente de las ideas animistas típicamente amazónicas que hacen de la humanidad una condición originaria. La importancia que le conceden a los saberes agrícolas asimismo marca una diferencia muy grande respecto a las difundidas concepciones del origen humano basadas en la fabricación artesanal y las técnicas culinarias, donde los dioses básicamente crean a los humanos por medio de la alfarería o la cocina. Una cuarta conclusión: el mundo cultivado por los dioses en los mitos es el mismo mundo cultivado de la cotidianidad, de la que se desarrolla la vida diaria. Los chipchas observan a las selvas y las montañas como dominios cultos bajo el control de divinidades con personalidad humana. Algunos pueblos van más lejos, identifican a estos seres divinos con cultivadores, a sus terrenos selváticos con cultivos y a los animales salvajes a su cargo con frutos cultivados. Aunque las semejanzas no están ausentes, este mundo chipcha cultivado es irreductible al mundo animista típico del Amazonas. Mientras que los animistas amazónicos proyectan generosamente la humanidad sobre la fauna e instauran una red de relaciones predatorias entre humanos y no humanos, los chipchas restringen esa misma humanidad a un puñado de seres cultivadores con los que mantienen relaciones de jerarquía. En suma, parecería tratarse de un universo mucho más humanista que animista, más vegetal que animal, más agrícola que predatorio, más inclinado a la agricultura que a la caza. La última conclusión: la vegetalización del mundo se extiende a sus principales habitantes. Los seres y los colectivos humanos se conciben en términos botánicos. Una tendencia como esta contrasta radicalmente con la animalización dominante en regiones inmediatamente vecinas. El nahualismo mesoamericano, por ejemplo, se basa en la asignación de dobles animales a cada individuo, con quienes comparte un alma, atributos físicos y morales, e incluso un destino. El animismo amazónico, igualmente, define al cuerpo humano bajo un modelo animal del cual emanan prácticas orientadas a enfatizar o borrar ciertos rasgos, como la ornamentación corporal y la metamorfosis chamanística. En suma, los chipchas están unidos por un modo de vida agricultor que excede con creces, y esto es clave de mi tesis, que excede con creces esa reducida esfera que nuestra sociedad ha convenido en llamar agricultura. La base agrícola de las antiguas sociedades colombianas, intuida por Rigel Dolmatov, se extiende mucho más allá de los sistemas productivos y políticos. Se trata de una forma de concebir y habitar el mundo, sumamente compleja y profunda, distinta en aspectos relevantes de aquellas documentadas entre conjuntos étnicos y regiones vecinas. Concluyo así sosteniendo que todo indica que la historia y la antropología pueden empezar a abrir una senda paralela a la recorrida por la lingüística, la genética y la arqueología, iniciar una conversación fructífera con estas disciplinas. Los acontecimientos alcanzados sobre los pueblos chipchas son suficientes para superar los acercamientos atomísticos y empezarlos a ver como una unidad con personalidad propia. La centralidad de la agricultura, la certeza de habitar en un mundo cultivado y la tendencia a pensar los fenómenos humanos y sociales en clave vegetal son rasgos que podrían compartir con otras sociedades ismocolombianas, pero que, sin duda, delatan una forma de pensamiento y acción diferente a la de Mesoamérica, los Andes y la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Grillo. Por el contrario, me ha quedado muy claro que esta unidad cultural y lingüística, porque es semiótica también,
tiene una inspiración agrícola, distinta, digamos, a Chiribiquete, para hablar de mundos contrapuestos. Y que esa tesis suya de que la unidad es una unidad de base de cuando lograron finalmente dominar las plantas y cultivar, y que eso se constituyó en el centro del ánimus cultural. Maravilloso. Agradecemos mucho. Muy bella su presentación. A ustedes muchas gracias. Un honor estar acá. El texto del diploma que acredita al recipiendario como académico correspondiente de la institución reza así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Juan Camilo Niño Vargas, lo ha elegido académico correspondiente de la Corporación Bogotá Distrito Capital. 15 de marzo de 2022, firman el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres y el secretario académico Roger Pita. Tanto el diploma como el escudo que lo identifica como académico correspondiente le será entregado en un acto que será en los próximos días y que cuadraremos con el doctor Juan Camilo Niño Vargas. A continuación, sexto, informe del presidente de la academia. Hay poco que informar, con excepción naturalmente de dos cosas en que he venido haciendo énfasis. Una, en que el 7 de abril se conmemora la batalla de Bomboná, un hito en nuestra independencia innegable, a pesar de que se haya constituido en una derrota de los patriotas, pero que finalmente pues contribuyó al resultado final en el sur. Y eso tendrá lugar del 4 al 7 de abril en Pasto y en Consacá, donde habrá una gran conmemoración con presencia del señor presidente, etc. A nosotros nos complace mucho que la Academia de Historia Nariñense de Historia, a la que hemos venido apoyando en la medida de nuestras posibilidades y que desde el principio la estimulamos para que este evento lo tomaran ellos y lo organizaran con la celebración previa de un seminario al que ustedes todos están invitados virtualmente. El segundo, y quisiera hacer mucho énfasis en esto, es la conmemoración, la celebración de nuestros 120 años como academia. Eso es una fecha de alguna significación en este país donde las instituciones tienen a veces vida breve. El que la Academia Colombiana de Historia haya podido ininterrumpidamente sesionar y contribuir, si se quiere, al conocimiento de nosotros mismos es un hito que queremos celebrar con gran bombo. Y tendremos en la academia una celebración a la cual todos ustedes están invitados. La próxima sesión, ya más cercana, el 29 de mayo, tendremos el gusto de tener con nosotros al doctor Álvaro Pachón, quien se posicionará como académico correspondiente. Una invitación muy especial para todos ustedes. Séptimo, aprobación de las actas número 31, 32, 33 y 34 de sesiones ordinarias. Me permito recordarles que el pasado 12 de marzo fueron circuladas a través de correo electrónico a todos los académicos el texto del acta número 31 correspondiente al 18 de enero, el número 32 correspondiente al 8 de febrero, el acta número 33 del 15 de febrero, en donde se discutió el presupuesto, y el acta número 34
de la sesión del pasado 1 de marzo. Las observaciones fueron recibidas y fueron debidamente aplicadas a los textos finales de estas actas que pongo a su consideración, presidente, para que sean aprobadas por la Asamblea. Son las actas correspondientes al año de 2022 en lo que llevamos. Así es. La aprueba la Asamblea. Muchas gracias. Octavo, postulación de la candidatura del doctor Rafael Iván Toro Gutiérrez como académico correspondiente de la corporación. El siguiente es el texto de la proposición recibida en secretaría. Doctor Rodolfo Segovia Salas, presidente Academia Colombiana de Historia, apreciado señor presidente, los abogados firmantes, miembros de número de la Academia Colombiana de Historia, nos permitimos someter a la consideración de la plenaria de la Academia Colombiana de Historia el nombre del doctor Rafael Iván Toro Gutiérrez para que sea considerado su nombre por la Comisión de Candidaturas como miembro correspondiente de nuestra corporación. La hoja de vida del doctor Toro Gutiérrez envía adjunta a la presente comunicación y sus obras de historia ya están en la biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia. Cordialmente firman los académicos numerarios Juan Camilo Restrepo Salazar, Inés Arias y Rodrigo Llano Izaza. El doctor Toro Gutiérrez es ingeniero agronómico, administrador público y abogado. Ha realizado diplomados en gestión de medios, gestión de proyectos de cooperación al desarrollo internacional y gestión financiera. Ha sido presidente de la Academia Antioqueña de Historia y del Centro de Historia de San José de Espeleta de Sonsón y es miembro de la Academia de Historia de Santa Cruz de Monpós. Recibió en 2020 la Orden del Centenario, Medalla Manuel Uribe Ángel por parte de la Academia Antioqueña de Historia. Entre sus libros se puede mencionar Académicos Numerarios de Antioquia, la Academia Colombiana de Historia, en coautoría con el académico Luis Horacio López Domínguez. Independencia de Antioquia, 1808-1820. Artífice y testigos, y es compilador de la obra Efemérides en el proceso de independencia de Antioquia, publicado además varios artículos en el repertorio histórico y en la revista Pregón. Esta es la proposición, señor presidente. No es propiamente una proposición, sino para efectos nuestros, no una proposición para la Asamblea hoy, sino una información, puesto que esta proposición, esta propuesta de candidatura será remitida a la Comisión de Candidaturas. Perfecto. Noveno, clausura por parte del señor presidente. Pues agradecerles mucho su presencia hoy y instarlos a que nos sigan acompañando tan fielmente y que tengamos la oportunidad de escuchar disertaciones tan iluminantes como la del doctor Juan Camilo Niño. Bueno, muy invitados para la próxima sesión del martes 29 de marzo, como lo ha referido el señor presidente. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Felicitaciones al expositor. Buenas tardes para todos. Un abrazo para el doctor Rodrigo Llano y para Benjamín Ardila Duarte, y desde luego para el doctor Segovia. Muchas gracias. Lo abrazo con mucho afecto. Usted es muy grato en invitarnos a estas sesiones, a las academias de provincia. Doctor Gabriel, con muchísimo gusto. Donde le tenemos muchísimo afecto. Doctor Segovia. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, Gracias, doctor Gabriel. Y que Dios lo conserve. Gracias. Gracias. un saludo para todos de parte de Inés Arias y muchas gracias al expositor por habernos dado esa visión cultural tan fuerte de lo que es la relación indígenas y sobre todo los chiches con la naturaleza. Un ejemplo para todos nosotros a seguir en estos tiempos de
de tanto desbarajuste sobre la sociedad, sobre la relación sociedad-naturaleza. Muchas gracias al expositor. Muchas gracias. Una cosmogonía, Estupenda una conferencia, estupenda. la estupenda conferencia, pero una cosmogonía agrícola está mal adaptada para los tiempos que vivimos. Hay que ayudarlos a hacer la transferencia. Muy bien. Felicitaciones Excelente al doctor declaración. Juan Camilo y saludes y hasta la próxima, señor presidente y señores académicos. Extraordinaria la conferencia y muy motivadora y un tema a veces que uno ni lo imaginaba, como los indígenas manejaban esas situaciones. Gracias. Muy singular y muy bien tratado el tema, doctor Niño. Muy bien. Feliz noche. Doctor Niño, en cuanto a la frontera, si se quiere, de esta cultura chipcha, esta cultura que abarca pues tanta diversidad de pueblos, realmente, que va desde la costa de Honduras hasta el centro de Colombia. La expansión demográfica que debió producirse fue muy significativa. ¿Y qué había ahí? ¿Qué encontraron de resistencia? ¿Sabemos? La pregunta no la entiendo muy bien. ¿Qué encontraron de resistencia durante la migración desde Centroamérica a Colombia? Toda esa expansión demográfica e inmigración. ¿Y qué resistencia encontraron en los territorios que fueron ocupando? Si es que la hubo. No, bueno, hay bueno, parece que la dispersión ocurrió desde Centroamérica y fue una expansión que duró 1000 años. Ahora, hay una serie de recientes hipótesis que dicen que si bien la dispersión ocurrió en esta parte del Istmo, el origen de estos pueblos parece ser de Sudamérica. De alguna manera parecen, tienen muchas cosas compartidas con los grupos de Brasil, por ejemplo. ¿Brasil dónde? Eso es muy grande. Amazónicos. Pero digamos que la fragmentación con el que nosotros conocemos se hizo desde Centroamérica. Todo esto lo que nos está diciendo es que hay veces tenemos la imagen de los pueblos indígenas como quietos, pequeñas sociedades, digamos, muy arraigadas a su territorio, y lo que tenemos, la evidencia lo que nos muestra es que estos grupos se movían de manera impresionante por todo el continente, ¿no? Un continente además habitado hace 14.000 años por bajo. Entonces, seguramente aquí hubo muchas migraciones más que nos va a quedar imposible reconstruir. Incluso hay muchos candidatos a ser grupos chipchas, qué sé yo, los grupos que habitaban en la ribera del San Jorge, el San Juan, posiblemente eran chipchas, no lo sabremos nunca. En todo caso, digamos, para volver a la pregunta, aquí esto fue una parte supremamente dinámica de esta región istmo-colombiana, muchos movimientos, desarrollos culturales, que apenas, digamos, estamos cayendo en cuenta desde su dimensión. Doctor Niño, muy buenas tardes, mis felicitaciones por su magnífica exposición. Habla el general Roberto Ibáñez. Mire, generalmente se sostiene en las sociedades más primitivas, las que van del nomadismo al sedentarismo, que la agricultura fue un factor social al concentrarse la población y la misma actividad agrícola que volvió pacíficas, o por lo menos, y si no eran pacíficas, las volvió pacíficas. En cambio que el nomadismo, sobre todo la caza, determinó una actividad más guerrera. Por eso yo me explico así, que cuando llegaron los españoles, las sociedades caribes, que estaban más atrasadas culturalmente que las chipchas, presentaron una notable resistencia a los invasores. En cambio, la sociedad chipcha, a pesar de todo lo que pasó, sin embargo, se integró mejor con los españoles.
sería importante que usted me aclarara esa situación en términos generales. Bueno, no, la pregunta es muy compleja, espero poder responder, tal de pronto algunos visos. En primer lugar, bueno, la agricultura, es difícil asociar la agricultura con un tipo de inclinación hacia la guerra o hacia la paz. Tenemos sociedades como las de México que eran basadas en la agricultura, se sostenían a punta del cultivo de maíz, etcétera, pero que tenían un carácter bastante bélico, ¿no? Militarista, incluso en el caso de muchos estados mesoamericanos. De otro lado, bueno, eso por un lado, digamos que es difícil asociar guerra y agricultura o guerra y pacifismo de manera simple. Y de otro lado, también tenemos una cantidad de reacciones diferentes de los chibchas ante esta población europea que llegó. Hay veces se dio en términos de alianza, como parece que ocurrió en el Magdalena, entre esas poblaciones que llamamos Malibú, donde los Malibú se asociaron prácticamente que con la administración colonial para hacer la guerra con otros grupos, pero también tenemos casos de resistencia muy grandes, como es el caso Cuna. Los Cuna se mantuvieron independientes de los españoles por mucho tiempo y más bien se asociaron con los enemigos de los españoles, ¿no? A los Cuna en el siglo, durante la colonia viajaban a Inglaterra, se educaban a veces allí, nunca dejaron que su territorio fuera colonizado por españoles. Entonces, aquí lo que, hay veces, volviendo a su pregunta, aquí lo que vemos es una cantidad de actitudes que es difícil calificarlas de pacifistas o guerreras. Ahora, estoy de acuerdo con usted, general, en que efectivamente las sociedades inclinadas a la caza y con ideología cazadora sí son diferentes a las sociedades con una ideología agricultura, en su forma de relacionarse con los humanos y con los no humanos, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un buen resto de tarde y nos vemos dentro de 2 semanas.